Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta jornada de la Semana de la Ingeniería 2021 nacional e internacional. Está organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad un tema muy interesante y muy actual, como es la telemedicina. Tenemos el honor que va a participar el doctor Gabriel Barbagallo, y a la cual le agradecemos tanto a él su presencia como a la Fundación OSDE, que es nuestro sponsor, que a través de la fundación, el doctor, es posible la disertación del doctor Barbagallo. Muchísimas gracias a ambos, tanto a la institución del sponsor como también al doctor. A continuación, vamos a presentar a la moderadora de esta conferencia, la ingeniera Gabriela Aparicio, que aprovecho nuevamente en felicitarla, desearle un feliz cumpleaños. Ahora en vivo lo decimos por algunos amigos que la conocen, que están conectados, y espero que pase y termine un lindo día. Adelante, ingeniera Gabriela Aparicio. Muchas gracias, Inge, nuevamente. Bueno, bienvenidos. La conferencia de hoy vamos a hablar de la telemedicina, un viejo recurso para un escenario crítico. Junto a la aparición de las primeras herramientas de comunicación que dispuso la humanidad, comenzó también su utilización para resolver problemas de salud. La telemedicina, definida como la resolución de problemas sanitarios de forma no presencial, se encuentra entre nosotros desde hace tiempo, pero fue la transmisión simultánea de imagen, sonidos y datos lo que permitió desarrollar numerosas e innovadoras formas de acceso de las personas a la medicina de calidad. Como toda nueva actividad en crecimiento, la aceptación fue lenta y las barreras numerosas, pero en el año 2020 puso al mundo ante una pandemia y fue la telemedicina tal vez uno de los mayores cambios que la práctica médica experimentó y adoptó de manera definitiva. Nuestro disertante, el doctor Gabriel Barbagallo, médico de la Universidad de Buenos Aires, docente de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires, gerente de Relaciones Institucionales y representante social empresarial de OSDE, secretario de la Unión Argentina de Entidades de Salud, presidente y fundador de ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina. Bueno, muchas gracias, ingeniera Aparicio, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores, al ingeniero Molina. La verdad que es un gusto estar conectado con el interior del país, porque yo hace 27 años que trabajo en OSDE, y durante 24, les diría, que trabajé en lo que eran las filiales del interior, con lo cual yo creo que es una experiencia difícil de explicar, ¿no? Cómo uno se nutre cuando conoce realmente las comunidades, cuando conoce los centros de conocimiento tan ricos, tan importantes que hay en el interior del país. Es algo que creo que es una de las cosas que más extraño hoy, que primero con la pandemia, ¿no? Que no nos permite movilizarnos demasiado, y segundo por este cambio de actividad que ya desde hace 3 años estoy ejerciendo en lo que son las relaciones institucionales. Como decía la ingeniera Aparicio, yo soy médico de profesión, tengo 2 hijos médicos, tengo 4 hijos, 2 de ellos son médicos, pero el más chico se le ocurrió estudiar ingeniería, y yo realmente tengo una admiración bastante particular con los ingenieros. Yo creo que ustedes miran cosas que el resto de los mortales no miramos. Lo miramos de otra manera, así que realmente siento una sana envidia, ¿no? Por la forma de encarar el proceso de conocimiento y ese ejercicio que tienen los egresados de las carreras de ingeniería y similar. Yo les voy a contar un poco cómo fue el proceso de generación del tema de la telemedicina en una organización como la nuestra. Ustedes saben que OSDE es una organización muy grande, cuenta con
2.200.000 afiliados, tiene 37 filiales distribuidas en todo el país y tiene presencia en cada uno de los rincones de nuestro país, con lo que eso representa para bien y con lo que eso representa de dificultoso, que es llegar hacia cada uno de esos lugares. Esto tiene que ver también en la génesis de nuestra idea de telemedicina. Solo para confirmar, ingeniera, sé que está muteada. ¿Me escuchan y me ven bien en este momento? Solamente ese ok necesito. Perfecto, perfecto, doctor. Gracias. Yo ahora voy a compartir la pantalla. Voy a mostrarles una presentación que preparé, donde un poco vamos a recorrer cómo fueron todos estos años espere que no lo encuentro. Lo tuve acá todo el día. Acá está, perdón. No, este no es. Todos estos años en el cual organizamos e hicimos el servicio de telemedicina de una organización como OSDE, ¿no? Denme un segundito, por favor. Como le decía, soy médico de formación y eso me dio una mirada distinta a la que normalmente todos tenemos de la tecnología, ¿no? Perdón. Siempre pensé que estaba abierto en el escritorio, pero bueno, son las cosas que nos pasan, ¿no? Bien. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Esto es, bueno, un poco la presentación. Hay dos logos. Uno es el logo de OSDE, es el logo más nuevo de OSDE desde el año pasado. Y el otro es el de la Asociación Civil de Telemedicina, que, como decía la ingeniera Aparicio, es la asociación en la cual nosotros hemos fundado hace ya casi 5 años, y que yo estoy terminando el mandato ahora, este mes estoy terminando el mandato. Hemos sido los primeros presidentes. Digo hemos sido porque la presidencia la ejercen las instituciones y no las personas. Cuando hablamos de un proceso de innovación, a mí me gusta, a veces la gente confunde que la innovación tiene que ver con la tecnología o con la adquisición de tecnología. Y realmente me parece que eso es la parte más sencilla. Adquirir tecnología es la parte más sencilla. Lo más difícil es inventar o innovar o crear nueva tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo de los japoneses. Los japoneses no tienen muchos premios Nobel. Mientras Estados Unidos tiene, creo que alrededor de 300 premios Nobel, los japoneses tienen 20, 30 premios Nobel. Pero ellos son unos excelentes analizadores del sentido de la oportunidad. Y cuando uno hace el proceso de innovación, lo primero que tiene que tener es el proceso, o sea, tiene que tener 3 cualidades. Primero, la inteligencia, para saber desarrollar algo que realmente sea útil, que sea disruptivo, que sea aplicable. Lo otro es el sentido de la oportunidad, porque de nada sirve tener tecnología o tener cosas que son maravillosamente innovadoras, pero que no les sirven para nadie. Y yo los invito a que miren el celular de cada uno de ustedes y que se fijen de todas las aplicaciones que tienen, cuántas realmente usan. Y eso tiene que ver, insisto, con el sentido de la oportunidad. Y por último, sí, es la tecnología. Por eso en un proceso de innovación, y esto me parece, por eso yo rescato y respeto tanto a la profesión de la ingeniería, porque hacen de la inteligencia un culto y del sentido de la oportunidad. La tecnología, insisto, cuando está disponible, es fácilmente, se puede adquirir fácilmente. Vamos a desarrollar un poquito digamos, ¿qué quiero decir con esto?
Decía Albert Einstein que el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. O sea, uno realmente tiene que tener mucha abstracción para entender dónde puede haber un problema o dónde puede haber una oportunidad. Yo siempre pongo el ejemplo del grupo Van Halen, los que somos ya tenemos 60 años, como es mi caso, los ingenieros más jóvenes por ahí no lo conocen. Eddie Van Halen era un equipo, un conjunto de rock pesado, y Eddie Van Halen, que creo que falleció el año pasado, de la década del 80, hubo una época que hacían recitales uno atrás de otro, subían al avión, llegaban, iban al hotel, daban un recital, arrancaban uno atrás del otro. Para eso se requería de una logística determinada, en una época donde no existían los sistemas de logística y de organización. Pero tenían un manager muy inteligente que impuso lo que se llamó, los invito a que los busquen después en Google, la cláusula M&M. M&M es ese confite que está ahí, es ese confite azucarado, a mí me gusta particularmente. Y si ustedes ven la hoja que está a la izquierda, es una hoja que sería una hoja de ruta, que son todos los requerimientos que tenía el grupo Van Halen. Fíjense que dice 40 arriba, o sea, tenía 40 páginas de requerimientos, que eran todos los requisitos que el grupo imponía a los organizadores, donde decían todo cómo tenían que ser los vestuarios, el hotel, los traslados, el escenario, la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes leen ahí abajo donde está la flecha roja, dice, warning, cuidado, M&M absolutamente no debe haber ninguno de color marrón. O sea, tenían que tener en el hotel un bol, o sea, un recipiente lleno de confites M&M, pero no tenía que haber ninguno marrón, que es este que está en la foto casualmente. Si apareciera un solo confite marrón, ellos daban por cancelado el recital. ¿Y esto qué tiene que ver? Era muy fácil, el manager llegaba antes que el conjunto y en vez de controlar todo, se fijaba nada más controlaba el bol de confites M&M, y si veía que no había ningún marrón, daba por sentado que el nivel de exigencia que se había autoimpuesto el organizador era tal que probablemente todo el resto también lo daba por cumplido. Era una manera de tener un testigo del nivel de exigencia que el organizador se ponía a sí mismo. Y para esto no necesitaba tecnología, necesitaba solamente inteligencia. La tecnología sin inteligencia no tiene realmente ninguna aplicación. El otro, como dije, es el sentido de la oportunidad. Uno puede ser muy inteligente, puede tener tecnología, pero quizá no es el momento y el lugar donde uno realmente necesita esta tecnología. Ese señor que ven a la izquierda se llamaba Oscar Wilde, fue uno de los más grandes poetas y dramaturgos irlandés, y eso que ven a la derecha todos saben que es uno de los primeros teléfonos. Cuando Oscar Wilde llegó una persona muy inteligente, pagó caro su ser distinto, digamos, a los cánones de la época, y cuando una vez en una visita que hizo a Nueva York, recién aparecían los primeros teléfonos, y le dijeron, así como una gran novedad, y para congraciarse con él, que se lo estaban mostrando y dijo, dice que en pocos minutos, si él quería, podía estar hablando con su hermana que vivía en Dublín. Y él agradeció realmente la oferta, prácticamente ni miró el aparato, y le dijo, lo lamento, dice, no tengo nada que hablar en este momento con mi hermana. O sea, Oscar Wilde, en una ironía que lo caracterizaba, solamente le explicaba que la tecnología es útil siempre y cuando se necesite en el momento y en el lugar aconsejable. Muchas veces, insisto, nos invaden, con ofertas de un montón de cosas, de un montón de tecnología, de un montón de desarrollos, de procesos, de sistemas, etcétera, etcétera, que son muy lindos, son muy atractivos, pero que realmente no sirven o no vienen a resolver los problemas que realmente tenemos. Por eso le digo que en un proceso de innovación siempre sumar las tres cosas, tener inteligencia necesaria, el sentido de la oportunidad y recién por último la tecnología. Los que inventaron los teléfonos, algunos dicen que fue Mouse y otros dicen que fue Graham Bell, fueron realmente personas muy inteligentes y vieron el sentido de la oportunidad. Pero hoy todos podemos tener un teléfono y comprar, y todos somos dueños de un teléfono.
O sea, la tecnología, una vez que está dispuesta para todos. ¿Y por qué el título que decíamos que era la telemedicina es un viejo recurso? Fíjense, esta es la historia del perro Balto. Balto, que es el perro del cual se hizo una película, que es la película que está a la derecha, y que la foto de la izquierda es el verdadero perro Balto. Es un perro husky siberian, que son los que transportan los trineos, y en una epidemia de difteria del año 1925 en Alaska, todos los accesos por mar por agua estaban congelados y por aire estaban inutilizados los caminos, y la única manera de llegar con el suero antidiftérico a cada uno de los lugares en ese pueblo llamado Nome era con trineos. Para eso se necesitaba una coordinación especial para que esos trineos que iban repartiendo, no es la vacuna, sino el suero, como si fuera el plasma, que ahora está de moda, que curara a todos estos chicos que iban a sufrir la difteria, la única manera de coordinarlos era por vía telegráfica. Y yo les pregunto, si la definición de telemedicina es el uso de herramientas de la comunicación y de la información para la resolución de los problemas sanitarios, esto en el año 1925 fue una de las primeras herramientas de telemedicina que se conocen. O sea, la telemedicina no es solamente hablar con el médico a través de un canal de video, es utilizar la tecnología disponible para la solución de problemas sanitarios, que en estos casos, como la epidemia de Nome del año 1925, fue realmente crucial y salvó muchas vidas. Fíjense que tampoco, entre comillas, importante es la tecnología, que, si se quiere, la cara visible más importante de la tecnología del siglo XXI, que fue Steve Jobs, él decía que cambiaría, si pudiera, toda su tecnología por charlar una tarde con Sócrates, ¿no? Donde ponía exactamente la importancia, dónde estaba la importancia de la tecnología. Si nosotros miráramos la evolución de la tecnología a lo largo de los años, en el eje de arriba, el que está en celeste, fíjense que habla de Hipócrates, año 460 a.C., el padre de la medicina, si se quiere, al menos de la medicina occidental. Todos sabemos que la medicina oriental es milenaria, tiene miles de años, pero la medicina occidental uno pone a Hipócrates como el padre. Digamos que fue en el año 460. Pasaron, antes de Cristo, ¿no? Pasaron 460 más 1700, 2000 y pico de años para que apareciera la electricidad. O sea que en 2500 años, de los 2500 años, desde que apareció Hipócrates hasta la actualidad, más de 2000 se hicieron sin electricidad. Y hoy sería impensado, fíjense, piensen todos los que fueron alguna vez al médico en el último año, ¿qué hubiese pasado si no existiera la electricidad? Pero la medicina se hacía igual, y las bases de la medicina. Lo que se va agregando es que cada desarrollo tecnológico tiene su traducción inmediata, seguramente en una aplicación de salud. La electricidad apareció en el año 1752, y abajo, si ven en verde, el electroshock, que se llama realmente terapia electroconvulsiva, que se utilizaba mucho en esa época para pacientes psiquiátricos, ahora está reducido solamente a muy pocas indicaciones. Fíjense que tardó menos de 30 años en ser aplicado, desde que apareció la electricidad hasta que se aplicó el electroshock. Y así con muchos de los desarrollos tecnológicos, el descubrimiento de la microbiología. Fíjense que de la electricidad en 1752, la telegrafía en 1837, recuerden la anécdota del perro Balto, que fueron coordinados por telegrafía, la telefonía a fines del siglo XIX, la radiofonía a principios del siglo XX, la televisión en 1937, marcapaso, y le puse la transmisión satelital, el hombre ha llegado a la luna en 1969, el internet en la década del 80 y la aparición, por ejemplo, de tecnología Bluetooth a fines de los 2000. Y cada una de esas tecnologías fueron mejorando una sola cosa en la medicina, que es el acceso. Cuando uno tiene herramientas de información y de comunicación, lo que está mejorando es el acceso. Fíjense que cada una de estas cosas, la telegrafía,
Cuando mi mamá llamaba al médico por teléfono y le comentaba mis problemas de salud, y el médico le decía, bueno, dele tal cosa que yo más tarde paso, eso también era telemedicina, porque era la transmisión de un conocimiento médico a través de una herramienta de comunicación. Y cuando en televisión aparecía el doctor Florencio Escardó, el doctor Sokolinsky, el doctor Colmillot, o ahora últimamente el doctor Facundo Manes, eso también es telemedicina porque es educación médica a distancia. Y cuando el hombre llegó a la Luna, la única manera de hacerle los controles médicos era tener un monitor que sea transmitido a la distancia por vía satelital, y eso también era telemedicina. Por eso no confundirse que la telemedicina es exclusivamente las herramientas actuales que han explotado gracias a la pandemia, sino que fue todo un desarrollo y una evolución desde la primera herramienta, desde la aparición de la electricidad y desde la primera herramienta de comunicación, que puede ser la telegrafía, a los últimos formas de transmisión de imágenes, como decía la presentación, de imágenes, de audio y de datos. Esto lo pongo a modo de ilustración porque lo voy a tomar después al final. La Argentina tiene una ley de ejercicio profesional, o sea, que dice cómo debe ser ejercida la medicina, que es la ley 17.132, que es del año 1967. En un país federal, esto quiere decir que cada provincia, o sea, la salud está delegada en cada una de las provincias y define la forma de proveer salud en cada uno de los distritos, pero la ley de ejercicio profesional se promulgó antes de la llegada del hombre a la Luna, antes de que se invente la tomografía computada, no se conocía lo que era el HIV, no se sabía cómo se podía hacer una fecundación in vitro, ni lo que era Internet, Bluetooth, etcétera, etcétera. Esa misma ley es la que todavía nos rige y esta misma ley es la que nos va a generar algún tipo de inconvenientes con el desarrollo de la telemedicina. ¿Por qué es importante desarrollar? Y esto era un análisis que hemos hecho nosotros en nuestra organización. ¿Por qué es importante desarrollar un sistema de telemedicina? Un poco analizamos hacia dónde iba el mundo. El mundo va hacia una población cada vez más longeva. Esto obedece a varias causas. Primero, que la mortalidad ha disminuido. Muchas enfermedades que antes eran mortales se transformaron en enfermedades crónicas y arrastran detrás de sí esas enfermedades. La gente antes moría entre los 60 y 70 años y hoy está más cerca de los 80 años, en promedio estoy hablando. La natalidad también decrece y si hay una mortalidad baja, la gente más longeva y gente que nace menos, vamos a llegar a la conclusión que vamos camino a tener una población longeva, o sea, con muchos adultos mayores, arrastrando enfermedades crónicas y con un gran flagelo que en poco tiempo va a ser un gran problema de la humanidad, que es la soledad. La soledad, o sea, el adulto mayor que necesita cuidados, no vamos a tener el recurso humano necesario. Por eso, y esto como adelanto, hay dos elementos a tener en cuenta de acá a un futuro no tan lejano, que es el desarrollo de tecnologías que permitan monitorear a las poblaciones vulnerables, adultos mayores o con discapacidades, porque no hay una persona o una familia continente, el número de hijos necesarios o hijos que tengan el tiempo disponible para el cuidado de esa persona. Y por otro lado, la aparición de una nueva profesión, que es la profesión de cuidador. La soledad, ténganlo muy en cuenta, va a ser uno de los problemas que va a marcar las próximas décadas. ¿Qué tiene que ver esto? Esto hace que la población, si bien va a vivir más años, va a ser mucho más vulnerable, con el agravante que sigue concentrándose cada vez más en las grandes ciudades. Y esto cada vez genera otro de los grandes flagelos, que es la inequidad. La mayor cantidad de oportunidades en la gente que está en los centros urbanos, donde hay más disponibilidad de tecnología, y en detrimento de aquellos que están en las zonas más alejadas. El otro tema también importante que analizamos, y hacia dónde va el mundo, que tiene que ver como generador
o como lo que le da sentido de oportunidad al desarrollo de una herramienta de telemedicina, es la obsolescencia del conocimiento. Cuando yo era médico de menos años de egresado, era divertido, era atractivo ir a un congreso hecho en una provincia o en otro país, y cuando volvía uno después lo compartía con sus colegas, con los que no habían viajado, y esos conocimientos duraban o perduraban un tiempo bastante prudencial. Hoy la obsolescencia del conocimiento, y particularmente del conocimiento médico, es cada vez más vertiginoso. Lo que hoy es una verdad, y si no, fíjense lo que pasó a lo largo de la pandemia, que pasó con el barbijo sí, barbijo no, que el alcohol, que limpiar los elementos del supermercado, que no limpiarlos. Esos son cambios que cada vez se van, porque la ciencia camina con un ritmo mucho más vertiginoso. Dice Eric Schmidt, presidente o expresidente, no sé si sigue siendo, del directorio de Google, que si reuniéramos todo el conocimiento generado desde el inicio de la civilización hasta el año 2003, ese conocimiento en términos de sistemas ocuparía 6 exabytes. Un exabyte son 100.000 millones de gigas, para que tengan una idea. O sea que 6 exabytes ocuparían todo el conocimiento que desarrolló la raza humana desde su inicio hasta el año 2003. Hoy esa misma cantidad de conocimiento, o sea 6 exabytes, se generan cada 2 días. Fíjense si es vertiginosa la obsolescencia y cómo el conocimiento pierde poder con cada vez, con menos tiempo. Dice un informe de IBM que el 90% de toda la información y todo el conocimiento existente en el mundo fue creado en los últimos 2 años. ¿Y esto qué tiene que ver con la telemedicina? Y que necesitamos crear una herramienta que haga que el conocimiento, la actualización y todo lo nuevo en el conocimiento, particularmente en el conocimiento médico, llegue en tiempo y forma a cada uno de los profesionales para mantener a esos profesionales de manera actualizada, de manera, digamos, al día, no solamente por ellos, sino por la gente que ellos atienden. O sea, no solamente la telemedicina es una herramienta sanitaria para darle acceso a mayor cantidad de gente, sino también de educación médica continua y de educación médica en épocas donde la obsolescencia es cada vez más vertiginosa. Si, a manera de ejemplo, si la radio tardó 38 años en llegar a los 50 millones de usuarios, Twitter tardó solamente 9 meses. Fíjense la curva de aceleración que tienen las nuevas formas, digamos, de comunicación. Eso es lo que es el mundo. Pero en nuestro país también hicimos un análisis y nuestro país tiene una característica que le juegan, en algunos aspectos le juegan en contra. El ser un país demasiado extenso y relativamente poco poblado. Para que tengan una idea, la superficie de 2.780.000 kilómetros cuadrados lo pone octavo en el mundo, detrás de China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, la India, y ahí viene Argentina. Realmente es un país muy extenso, pero que tiene una población de 40 millones de habitantes, eso es del último censo, se calcula que está entre 40 y 45 millones en la actualidad, una población muy parecida a lo que es España, cuando España cabe 7 veces en nuestra superficie. Eso le da una densidad de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es un número que puede llevar a la confusión. Creer que en el país existen 16 personas por kilómetro cuadrado es no entender la realidad, porque acá donde estoy yo, que es Buenos Aires, las grandes ciudades del interior del país, inclusive San Miguel de Tucumán, son ciudades que tienen de a miles de personas por kilómetro cuadrado. Y la Patagonia, o los grandes desiertos de la Puna de Atacama, o de la Pampa, en algunos lugares no llega ni a 1 habitante por kilómetro cuadrado. Con lo cual la distribución es tan heterogénea que hace también muy inequitativa las posibilidades de llegar con una salud en tiempo y forma en cada una de esas personas. Que además tenemos, y esto es muy bueno, distintas realidades, tenemos meseta, puna, cordillera, selva, pero también tenemos ciudades con estas características. Si bien esta foto no es de Buenos Aires, esto podría ser tranquilamente una tarde del centro de Buenos Aires, o de la ciudad de Córdoba, o de la ciudad de Rosario.
cada vez se concentra más gente, y esto también es una dificultad para llegar en tiempo y forma. No se necesita, la OMS dice que la telemedicina son herramientas, como dije antes, de información y comunicación, cuando la distancia es un factor crítico. Yo me permito con mucha humildad corregirlo, y es que cuando el acceso es un factor crítico. Porque uno puede estar, y si no, fíjense lo que pasó en la pandemia, uno puede estar a 2, 3 cuadras de un centro de salud, pero el acceso a ese centro de salud no sea sencillo por infinidad de razones. Una puede ser por la movilidad en los grandes centros urbanos. Lo de la edad poblacional lo habíamos visto, que íbamos cada vez a un lugar más, a una población cada vez mayor. Si en el año 1950 el 4% era mayor a 65 años, se calcula que 100 años después va a estar más cerca del 20%. Y otra cosa es la oferta prestacional. ¿Alguien sabe cuántos médicos hay en la Argentina? No, porque como cada uno tiene su matriculación, y muchos, como en mi caso ahora ya no ejerzo, tenemos médicos con matrícula que no ejercen, y médicos con 2 matrículas porque trabajan en distintos distritos. Y eso hace difícil entender y conocer cuál es la oferta de médicos. También la falta de especialistas, la concentración, con el mismo razonamiento anterior, se concentran en las grandes ciudades. La feminización de la profesión, esto no es un prejuicio, sino que hace que se elijan algunas especialidades por sobre otras, y hace que algunas especialidades estén en número crítico para cubrir las necesidades, y por supuesto la falta de incentivos. Cuando yo me recibí a principios de los 80, era muy común escuchar incentivos para ir a instalarse en lugares del interior del país. Hoy realmente cada vez existen menos incentivos. Eso hace también a la telemedicina como un factor, no para solucionar, porque la telemedicina no soluciona la inequidad, la telemedicina no achica las distancias, ni tampoco hace tener más médicos o mejora la velocidad del conocimiento. Lo que hace es paliar muchas de estas cosas si son utilizadas oportunamente y de manera correcta. La telemedicina de manera didáctica podemos decir que se divide en 3 grandes ramas. La asistencia a sitios remotos, sistemas de segunda opinión, soporte a la toma de decisiones, videoconsulta, etcétera, etcétera. Es cómo yo, centro médico o profesional de la salud, sea médico, odontólogo, kinesiólogo, el que sea, cómo yo desde donde estoy puedo llegar a los pacientes o a las personas que me necesitan a través de alguna herramienta. Pero también existe la inversa, que es el telemonitoreo. Cómo esos grupos vulnerables, esas personas que por alguna condición, porque son adultos mayores, sufren alguna discapacidad o tienen alguna patología en particular, tienen necesidad de que sean monitoreados. Entonces yo tengo que tener esas personas con algún tipo de desarrollo tecnológico que permitan ser controlados a distancia y generar los alertas necesarios para que estas personas no corran riesgo. Y por último, la teleeducación médica, insisto, que tiene más que ver con la obsolescencia y que apunta a la educación médica continua, a los sistemas de mentoring y coaching cada vez más. Hoy uno puede, no hace falta viajar para que el mejor especialista le haga un coaching a distancia. Es más, existen hasta traductores simultáneos. Una de las cosas que se va a dejar de hacer de acá a algunas décadas posiblemente sea el estudio de lenguas, ¿no? De distintas lenguas. Porque hoy ya existen herramientas donde yo podría estar hablando con un colega croata y él habla en croata y yo lo escucho en español, y yo le hablo en español y él me escucha en croata. Fíjense las cosas que hoy ya la inteligencia ha desarrollado. Aplicaciones pueden ser tanto para sistemas de diagnóstico, para sistemas de tratamiento, como la cirugía robótica. Hoy ya todos conocemos la cirugía robótica. El Hospital Italiano de Buenos Aires es uno de los pioneros. La telepsiquiatría, la salud mental es una de las herramientas donde más aplicación tiene porque no necesita instrumentación y donde el contacto físico es menos necesario. Y la teleeducación. Yo puse ahí arriba los drones y tengan en cuenta eso. La utilización de los drones, es la foto que está arriba, en los próximos años van a ser cruciales, porque un dron llega a lugares de manera rápida, transporta, obviamente no cosas muy pesadas, pero puede transportar botiquines, cardiodefibriladores,
puede llegar a sitios de accidente, y eso también es una forma de telemedicina, porque es asistir a través de un método tecnológico a una necesidad médica a distancia. Como dije entonces, teleasistencia. En el territorio tenemos distintas realidades, pero también tenemos este es mi sueño, les aclaro. Tener una base de telemedicina que asista a la Antártida, ¿no? Esta es una de las bases de la Antártida. Espero poder lograrlo. Pero también la Argentina tiene sectores industriales muy diversos y que están en sitios realmente hostiles, como son el sector minero, el sector petrolero, el sector hidroeléctrico, el sector yerbatero, maderero, pesquero. Son emprendimientos que requieren de asistencia y están en lugares donde a veces es muy difícil llegar. Nuestro primer desarrollo fue la unidad de asistencia remota para asistir a estos lugares, para asistir a las minas que están a 4.000 metros de altura, a las bases petroleras que están en el desierto de la Patagonia, o están offshore, o sea, afuera, como esa base que está en el medio del mar, las represas hidroeléctricas, los grandes emprendimientos selváticos, o también los buques pesqueros que salen y están 28 días navegando sin ningún tipo de soporte médico. Esto también es un terreno donde el desarrollo de la telemedicina, y nosotros fue nuestro primer desarrollo, que fue la unidad de asistencia remota, que es esto que dice acá, que yo le puse la UAR. La UAR de ODE era un sistema de soporte de asistencia al personal sanitario de esas empresas, con también cobertura psiquiátrica, porque sufrían, como son lugares muy inhóspitos, muy hostiles, había mucha predisposición a adicciones o a trastornos de salud mental. Le damos cobertura 7x24 todos los días del año. Se desarrolla en la planta física, es escalable, en la planta física de la Gerencia de Urgencias de ODE, es escalable a nivel nacional, permitía también capacitar a ese personal sanitario y siempre respaldados para cualquier tipo de interconsulta con algún hospital universitario polivalente, en nuestro caso el CEMIC. Y esa fue nuestra primera experiencia, allá por el año, le diría 2016, 2017. El telemonitoreo, digamos, el secreto del monitoreo, y esto es algo que el mundo todavía no se puso muy de acuerdo, y acá en la Argentina no tenemos un gran desarrollo. El secreto es seleccionar el grupo de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno quiere monitorear a todos los pacientes que tienen problemas cardíacos, lo más probable es que el sistema de monitoreo sea tan extenso y tan caro que desde el punto de vista del costo-beneficio sea inaplicable. Si uno quiere monitorear a un grupo demasiado pequeño, realmente no se justifica. El secreto es saber seleccionar el grupo vulnerable al cual uno tiene que monitorear. Obviamente cada sistema de salud o cada prestador de salud sabrá hacer ese mismo análisis. Yo una vez estuve en España y ellos tenían un sistema de monitoreo de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y quiénes eran? ¿Todos los que tenían insuficiencia cardíaca? No. Eran los pacientes con insuficiencia cardíaca que ya una vez se habían internado. Ellos notaban que el paciente con insuficiencia cardíaca puede estar muchos años sin complicaciones, pero cuando se interna una vez, es posible que tenga una internación más rápida, más seguida y en menos lapso de tiempo. Y ahí es donde el monitoreo aplica y realmente reduce las complicaciones de una patología como la insuficiencia cardíaca. Saber detectar vulnerabilidad, definir el abordaje, establecer estrategias de adherencia, porque acá se requiere mucha voluntad y colaboración por parte del paciente, marcar objetivos a los distintos plazos, como dije antes, que sea coste eficiente, y se puede utilizar o bien hacer un seguimiento personalizado, automonitoreo o la utilización de wearables. Wearables son los dispositivos que se puede llevar en el cuerpo que le van midiendo los distintos signos vitales, o aplicaciones a través de la telefonía celular. Una de las empresas que más conoce de monitoreo de pacientes vulnerables es Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es una empresa, imagínense que fuera una prepaga, la prepaga más grande de Estados Unidos. Allá se manejan son realmente compañías de seguros, y ellos analizaron realmente dónde era más efectivo hacer el monitoreo, y es en la cúpula, en ese 5% de pacientes que es lo que requieren una mayor complejidad de atención, y ahí concentraban la mayor cantidad de esfuerzo y de inversión para monitorearlo, porque ese grupo, ese 5%, cuando se descompensan, generaban un gasto que superaba el gasto
global per cápita de todo el grupo. O sea, el secreto de un monitoreo, insisto, es algo que en nuestro país todavía no lo tenemos muy desarrollado, es en saber seleccionar el segmento al cual voy a monitorear, porque se corre el riesgo de ser un segmento muy grande o muy exiguo y eso altera los cálculos de costo-efectividad. La teleeducación, bueno, ya lo dije antes, educación a distancia, mentoring, coaching, simuladores, etcétera, etcétera. ¿En qué se puede aplicar la telemedicina? En videoasistencia, monitoreo de poblaciones vulnerables, ya lo dije, sistemas de segunda opinión, prescripción electrónica, historia digital, consulta médica, sistema de telestroke, stroke es el accidente cerebrovascular, hoy ya hay sistemas mundiales, porque el secreto de la actuación, tanto en el accidente cerebrovascular como en el infarto agudo de miocardio, es en la velocidad en que se actúa, porque hay un medicamento que aplicado en las primeras 2 horas o le salva la vida o le salva las secuelas. También el transporte de imágenes, en dermatología, en anatomía patológica, etcétera, etcétera. Pero en el medio de esto se nos metió el COVID. Y ahí estábamos. Entonces veníamos haciendo este desarrollo, discutiendo, peleándonos en algunos aspectos, y se nos metió el COVID. Y un poco decía el ingeniero Molina cuando arrancamos, ¿no? Y ahí tuvimos que ver cómo desarrollábamos una herramienta. Acá sí hubo que usar mucho la inteligencia del sentido de la oportunidad. La tecnología ya existía, pero ¿cómo la utilizábamos? Y tomando los mismos 3 ejemplos, en teleasistencia hicimos atención y triaje de casos sospechosos de COVID, cómo seguir la atención de pacientes de otras patologías en una situación de encierro y confinamiento, utilizando la telemedicina, lo mismo que el seguimiento de casos. En telemonitoreo, cómo detectar las poblaciones vulnerables, llamábamos poblaciones vulnerables a los contactos estrechos o a las personas con comorbilidades, y en teleeducación médica, cómo íbamos actualizándonos, al ritmo que, insisto, empezamos sin saber nada de la pandemia y a las 3 semanas dábamos charla de cómo se trataba la pandemia. Para eso se requiere de teleeducación médica y para eso se requiere que las fuentes sean confiables y sean de referencia, porque estamos acostumbrados también a que cualquiera dice cualquier cosa en un medio de comunicación y se da por válido. Nosotros siempre aconsejábamos y tomábamos el CDC del Gobierno Federal de Estados Unidos, o las páginas de la OMS, o las páginas de las sociedades científicas de la Argentina o de las revistas internacionales de mayor referencia. Y armamos un protocolo donde lo más importante era hacer el triaje, y ahí decíamos, cuando llamaba a una persona, veíamos si era pasible, CMO quiere decir consulta médica online, si era pasible hacer una consulta médica online. Por ejemplo, si tiene un dolor en el pecho, un traumatismo de cráneo, había que mandar un médico, ahí no se puede hacer a distancia, pero si el paciente tenía fiebre, sí podíamos. Y ese primero que se llama triaje, que es esta clasificación inicial, para ver si era pasible de hacer consulta médica online o no. A partir de ahí lo podíamos definir si daba. Esto empezó en el medio de un brote de dengue, también quiero recordarles, en marzo del año pasado. Si calificaba para dengue, que eran esos los principios para declararlo como sospechoso, o para COVID, que tenía los otros criterios de sospecha, o si bien no era ni una ni otra cosa. Entonces se le hacía la consulta médica online, y si era dengue se lo catalogaba como sospechoso, y se lo atendía en su domicilio, y se lo empezó a seguir con otro desarrollo propio, que fue el médico de cabecera virtual. O sea que a las personas empezaron a seguirla siempre el mismo médico. Se le puso un médico de cabecera y ese paciente era el que lo llamaba o el que lo llama todos los días y lo sigue de manera virtual, a veces con un llamado, a veces con un WhatsApp o a veces con una videoconsulta. Pero empezaron a tener una relación médico-paciente mucho más cercana. Lo mismo pasó con los pacientes sospechosos de COVID, que en algunos casos hubo que internarlos o confinarlos en hoteles. En ese caso los seguían los equipos de los distintos sanatorios, pero si eran en el domicilio o bien después del alta, ahí sí lo seguía también el médico de cabecera virtual. Desde el punto de vista de las poblaciones vulnerables, organizamos un equipo de asistentes sociales que llamaban y siguen llamando todos los días a los pacientes internados
y a los que están confinados acá en la ciudad de Buenos Aires se confinaban y se siguen confinando en hoteles. Se armó una mesa de contención para patologías psiquiátricas emergentes y se armaron sistemas para que se puedan mantener las consultas y las terapias individuales para no ser interrumpidas. Insisto, los pongo en aquel marzo de 2020 durante los cuatro primeros meses. Para que tengan una idea, hasta el año 19, tomando el trimestre marzo, abril, mayo, 38.000 consultas fueron aceptadas nada más que por el 16% de la gente. O sea, 38.000 personas le ofrecimos hacer consulta médica online, no había pandemia, solo el 16% decía que aceptaba. Fenómenos culturales, desconfianza, como quieran llamarlo. Con un porcentaje de resolución que estaba en el 85%, y para eso necesitábamos 20 médicos. A partir del mismo trimestre, pero del año 2020, ya con la pandemia declarada, las primeras 38.000 ofrecidas fueron aceptadas por el 88% de la gente. Fíjense cómo la pandemia hizo cambiar de actitud a la gente respecto de esta innovación. Y lo más importante es que la resolución significa que ese paciente no tuvo que ser derivado ni tampoco enviarle un médico a domicilio, superó el 90%. Eso sí, necesitamos para ese trimestre 170 médicos. Hoy, con la segunda ola, estamos por encima de los 300 médicos virtuales que hacen consulta médica online y médico de cabecera virtual. La pandemia nos enseñó que la telemedicina bien aplicada nos brinda accesibilidad, porque llega más cantidad de gente, nos brinda agilidad porque llega más rápido, ubicuidad porque llega a casi todo el país, digo casi porque tiene que haber internet, es la única condición, es costo efectiva porque se evitan gastos de traslados y de equipo de protección personal, es sustentable porque se ahorra muchísimo de emisiones de dióxido de carbono. Le muestro algunos números. Fíjense cómo 2020, la primera columna, que es esta, versus 2021, lo que va de este mes. Salvo en marzo, que disminuyeron, acá se ven bien cómo son los distintos picos, ¿no? O sea, cómo hubo un pico acá entre agosto y septiembre, fíjense que hubo 150.000, 115.000 llamadas, y ahora que estamos entrando, fíjense que en abril del 2021 tuvimos 279.000 llamadas. Esas son llamadas, no quieren decir que sean servicios. Consulta médica online, lo mismo. Fíjense el crecimiento del 2020 al 2021. Enero no había pandemia, en 2020 creció un 2.650% el uso de la consulta médica online. Marzo, que ya había pandemia, 280% más. Abril, que había bastante pandemia, 93% más. Mayo, que había pandemia, 174%. Si esto no es una segunda ola, y fíjense, ahí se ven bien las dos olas. La ola de agosto, septiembre, octubre y la actual. Los números realmente asustan. Nosotros llevamos atendidos, seguidos, 345.000 personas. Estos están los enfermos, los sospechosos, los contactos estrechos. Entre todos ellos, desde que empezó la pandemia, 245.000 personas. Una estadística realmente interesante. ¿Qué esperamos? ¿Cómo andamos en horario? ¿Estamos terminando, ingeniera? Y 49 son, 10 minutos le quedan. Perfecto, vamos bien, creo que voy a terminar antes. Bien. ¿Qué nos queda para después de la pandemia? Nosotros teníamos barreras muy importantes previas, algunas, como les mostré recién en esos números, se están superando. La barrera más importante es la resistencia al cambio. O sea, que son las resistencias culturales. Lo primero que hay que explicarle a la gente es que esto no viene a reemplazar una forma de hacer medicina. Esto es una forma de llegar y de acceder a la medicina cuando la medicina clásica no puede acceder. O bien para complementar. Por ejemplo, yo tengo un paciente con una situación que está en un lugar determinado que es de difícil acceso. Mientras el servicio médico está llegando, yo puedo conectarme por telemedicina e ir empezando a trabajar con ese paciente en tanto y en cuanto llegue la asistencia presencial. Se lo digo al revés, yo voy a ver a un médico, voy a ver a un especialista,
lo veo por primera vez, es necesaria la presencia, es necesario el contacto físico, a ese paciente hay que revisarlo, hay que tocarlo, hay que palparlo, hay que sentirlo, pero le pido una serie de estudios de acuerdo a lo que me pareció. ¿Qué necesidad en la segunda consulta tengo de ir a volver a verlo, movilizarme, capaz que perder un día de trabajo, pagar estacionamiento, pagar taxi? Si yo la segunda vez no me va a revisar, vamos a charlar y vamos a discutir e intercambiar los resultados de mis análisis. Yo puedo empezar en ese caso de manera presencial y seguirlo de manera virtual. Por eso quiero que quede claro, esto no reemplaza una forma de hacer medicina, sino que viene a sumar y agregar una forma más de acceder a la medicina de calidad. Pero tenemos barreras regulatorias, las culturales, como les dije, las profesionales, las presupuestarias y obviamente las tecnológicas. Desde ya que el único límite que tiene este es el ético. Uno no puede hacer telemedicina cuando no está indicada la telemedicina. Es como querer operar a una persona cuando no está indicada la cirugía, o es querer que lo vea un especialista cuando no está indicado que sea ese especialista. Eso es bioética. Digo, porque a veces la gente tiene alguna fundada, creer que porque lo va a hacer a través de un televisor se le van a escapar un montón de cosas. Obviamente que uno tiene que conocer cuál es ese límite. Por ejemplo, los médicos más antiguos, si bien existían los estetoscopios, nos enseñaron que antiguamente los médicos auscultaban a los pacientes apoyando la oreja en la espalda. Después apareció el estetoscopio, y esto mejoró bastante. Y que el estetoscopio apareció como una herramienta que se interpuso entre el médico y el paciente para mejorar el acceso y escuchar mejor y hacer mejor diagnóstico. Y esto también es muy parecido a una herramienta de telemedicina. Y saben que al que inventó el estetoscopio, que era un señor llamado Laennec, le dijeron de todo, le dijeron chanta, embustero, tramposo, mentiroso, porque había inventado este aparatito que se interponía entre la oreja del médico y el cuerpo del paciente. Hoy nadie discutiría esto. Fíjense en que hoy existen ya estetoscopios conectados por Bluetooth. Yo ese aparato que veo ahí lo puedo apoyar en la espalda, en el dorso de una persona que está en la luna y en la base de la Tierra escuchar sus latidos o su respiración de manera perfecta. No hace falta que yo esté al lado. La tecnología bien usada y en el momento preciso. Y algo que a ustedes los ingenieros seguramente les va a gustar más que a mí. En medicina existe una tríada imprescindible e insustituible. El profesional que aporta el conocimiento. El profesional en la medicina, en el resto calculo que también. Pero cuando digo medicina hablo el odontólogo, el kinesiólogo, el psicólogo, todas las profesiones del arte de curar. Aporta conocimiento, ciencia y arte. Es absolutamente insustituible. También se necesita la herramienta que aporta alcance y ubicuidad. Eso lo da la tecnología. O sea, yo tengo un médico, en el ejemplo de la telemedicina, tengo un médico, tengo un kinesiólogo, tengo un psicólogo, y por otro lado tengo una herramienta de telemedicina. ¿Con esto me alcanza? No. Se necesita algo que ustedes, los ingenieros, lo conocen muy bien, que es armar el proceso. Si uno no tiene armado el proceso, la telemedicina, dice la gente del Garrahan que son pioneros, no es un desarrollo tecnológico, es desarrollar un proceso. Y la clave del éxito de un sistema de telemedicina es que los procesos de referencia, de contrarreferencia, cómo se hacen los triajes, en qué caso debe utilizarse, en qué caso no, son la clave del éxito. Porque eso nos va a definir cuáles son las buenas prácticas del uso de las herramientas de telemedicina. Insisto, profesional, herramienta y proceso. Por eso la telemedicina ni antes era el demonio, ni ahora es el Dios. Ni antes era una chapuza, como dicen los españoles, que era una mentira. Yo he escuchado de los insultos más grandes que se les ocurra, ni ahora es el Dios que va a resolver todo y todos los problemas que tiene la humanidad. Esto ya lo mostré. Cualidades, como les dije, accesibilidad, vence barreras geográficas, disminuye desplazamiento, detecta precozmente patologías, optimiza recursos, previene errores médicos y acelera procesos de conocimiento. Eso en medicina se llama calidad. Porque mientras en la Argentina discutimos todavía muchas de estas cosas, el mundo
ya está desarrollando otras tecnologías que van a mejorar también la accesibilidad y el diagnóstico. La realidad virtual, aumentada, la inteligencia artificial, las impresoras 3D, los GPS, la ingeniería genética, la nanotecnología, los traductores simultáneos, robótica, los drones, etcétera, etcétera. Pero hay un tema muy importante que resolver para ir terminando, que es los aspectos legales, como le dije, y éticos. Por eso creamos la Asociación Civil de Telemedicina, porque no es lo mismo que vaya como OSDE, donde se puede sospechar que puede haber algún interés, que ir como una sociedad que reúne solamente entidades que hacen telemedicina, pero entidades de salud. En ACTRA no hay ni empresas tecnológicas, ni empresas de logística, ni centros de estudios jurídicos. Son todas empresas o financiadores, obras sociales y prepaga, empresas de ambulancia, empresas de internación domiciliaria, o sanatorios, clínicas privadas, centros de diagnóstico. Todas instituciones de salud. Fue creada, como les dije, hace 4 años, difunde la actividad, participa en foros y congresos y participa en otras sociedades latinoamericanas de telemedicina. Es una asociación civil y los objetivos, como les dije, difundir la actividad, defender las buenas prácticas, interactuar con los diferentes públicos y participar en la regulación de la actividad. Porque la telemedicina es mucho más que la videoconsulta. La videoconsulta es lo que está siempre en discusión, pero la telemedicina es mucho más. Es cómo llegar de otra manera, cómo monitorear, cómo cuidar mejor a los pacientes, cómo desarrollar sistemas para bajar la vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Fíjense, todo este es el cuerpo de leyes que puede impactar directa o indirectamente en el desarrollo de la telemedicina. ¿Recuerdan al principio les dije que la ley de ejercicio profesional es del año 1967? Pero ya hay una serie de leyes, como es la de protección de datos, de firma digital, los derechos del paciente, los derechos del consumidor, que van a favor, digamos, de la digitalización, si se quiere, de la práctica médica. Hubo que hacer durante la pandemia rápidamente 2 resoluciones, una que acepte las recetas digitales y otra que acepte la teleasistencia. Y acá no está, pero ya se le dio también ya por ley, que habilita el uso de plataformas de teleasistencia para atender a pacientes a distancia. Pero tenemos un problema, que es que es, primero, la interoperabilidad. Que los distintos sistemas que se desarrollen sean compatibles y puedan dialogar entre ellos. Esto es lo mismo que pasó en un momento con las compañías celulares. Cada una tenía su antena, cada una tenía su sistema, hasta que en algún momento la antena es única y todas se enlazan a través de la misma antena. Y el otro gran tema, y es el tema del millón, es la jurisdiccionalidad. Como les dije antes, hoy yo no podría, si no tengo una matrícula de Tucumán, atender a un paciente que está en Tucumán, según una parte de la ley. Porque como les dije, la ley de ejercicio profesional es antes de que el hombre llegara a la luna. Entonces esto no estaba previsto. Entonces yo le hago una pregunta. Yo estoy en Buenos Aires y quiero atender a una persona que está en Tucumán, hacerle una sugerencia médica. ¿Dónde se hizo esa prestación? ¿Se hizo en Buenos Aires, que es donde yo emití mi opinión? ¿O se hizo en Tucumán, que es donde estaba el paciente? Bueno, eso no está resuelto y eso va a haber que resolverlo, porque el camino más corto y peor es decir, bueno, entonces no hagamos nada, pero realmente nos quedaríamos sin una herramienta que puede resolver un montón de problemas sanitarios en un país, como les expliqué al principio, que adolece de ciertos problemas. La fragmentación del financiamiento, obviamente la remuneratividad, no existe discusión. Esta es una práctica hecha por profesionales y como tal debe ser remunerada y requiere que los profesionales que la ejerzan de alguna manera certifiquen y para eso se requiere una regulación de la actividad. Pero insisto, la jurisdiccionalidad es el gran problema y le diría que es el nudo gordiano a resolver en todo lo que es la actividad de la telemedicina. Pero esos eran los desafíos. El gran desafío es la equidad, porque uno lo que busca con esto es que la gente, si bien no lo va a resolver, tenga de alguna manera posibilidad de acceso a la medicina de excelencia, aunque sea a distancia a través de esta herramienta. Porque tenemos que diferenciar igualdad de equidad. Igualdad es darle a todo lo mismo y equidad es darle a cada uno lo que esa persona necesita. Para terminar,
para superar las barreras, Schopenhauer decía que toda verdad atraviesa 3 fases. Y esto con la pandemia lo vimos muy bien. Primero es ridiculizada. Yo he recibido, por el tema de telemedicina, puedo escribir un libro sobre las cosas que dijeron de la telemedicina. Luego recibe una violenta oposición y al final es aceptada como algo evidente. No lo dije yo, lo dijo uno de los filósofos más conocidos, que es Arthur Schopenhauer. Por último, los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición, pero de parte de las mentes mediocres. Quien lo dijo, un tal Albert Einstein, que murió en 1955. Muchas gracias, ingenieros. Quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor. Excelente disertación. Bueno, le paso a comentar acá en el chat. Maximiliano lo felicita y tiene una pregunta. Dice, ¿cuál es el futuro de la telemedicina en la Argentina? Me encantaría tener la respuesta correcta, pero yo creo, yo creo que es una tecnología que desgraciadamente tuvimos que sufrir una pandemia para que se instale. El gran riesgo es que se instale, Maximiliano, de una manera errónea y equivocada, porque, insisto, yo he escuchado ahora gente, nosotros que somos los principales impulsores de la telemedicina, somos los que decimos, paren, no sirve para todo, no viene a reemplazar todo. Tocar la mano, todos, no sé si escucharon hablar del profesor Francisco Paco Maglio, que es el papá de Nacho Maglio, que es un abogado especialista en bioética. Paco Maglio, el padre, siempre cuenta la historia de una señora que decía que tenía palpitaciones, estaba internada, y lo hacía para que la gente le tome la mano, al tomarle el pulso le tomaba la mano. Y era ese contacto entre los médicos y los pacientes, no se puede dejar de tener. Lo que decimos que este es un gran complemento. Si yo no puedo llegar, y puedo llegar a través de una herramienta, si el paciente no puede venir, si el paciente no tiene quien lo cuide y tengo herramientas que monitorean el cuidado, bueno, nosotros no podemos renegar de esto. Creo que el futuro es encontrar ese justo medio, como decía Aristóteles, ¿no? Que no sea ni que va a reemplazar la figura del médico, ni tampoco decir que no sirve para nada. Como todo, vamos a tener que encontrar el justo medio, y yo creo que la pandemia, si se le puede encontrar alguna ventaja, creo que la ventaja que nos dio fue esta. Muy bien. José Miguel Córdoba dice, gran aporte de la electrónica en la telemedicina, con todos los aparatos al servicio de las nuevas actividades. Después tengo de Cristian Aparicio, ¿hay algún proyecto de ley para modificar o ampliar la jurisdicción? Es un tema complicado porque el país es federal, entonces no se puede avasallar la autonomía de las provincias en eso. Las provincias son las que emiten las matrículas. Me parece que lo que habría que hacer es un gran acuerdo. Esto es una humilde opinión. Nosotros trabajamos bastante con el Ministerio de Salud, con este Ministerio de Salud y con el del gobierno anterior, o sea, eso es bueno. Acá lo que habría que hacer es o tener una matrícula federal o una matrícula que habilite a esta actividad, aunque sea para esta actividad sola. Que no me permita a mí ponerme en consultorio en Tucumán o en Misiones, pero que sí me permita y que de alguna manera, porque la matrícula también es una fuente de financiamiento para las provincias, mejor dicho, para la salud pública de las provincias, cuando los médicos pagan su matrícula mensualmente. Entonces, que de alguna manera exista una matrícula federal o una matrícula de telemedicina que también aporte a ese financiamiento y que le permita a un médico que avale con algún tipo de formación que pueda realizar esta actividad. Pero no esto de, bueno, entonces no lo vamos a hacer, porque si no, a ver, nosotros también tenemos médicos de cada una de las provincias, pero también porque tenemos un volumen suficiente. Porque ¿saben cuál es el riesgo, queridos colegas ingenieros? El riesgo es que nos atiendan desde los países limítrofes, no le vamos a poder hacer nada. Si yo tengo una empresa de médicos de excelencia en Paraguay, Bolivia, Chile, no quiero poner ningún país en particular, pero todos los países limítrofes, y solamente con internet puedo tener un sistema de telemonitoreo, de teleasistencia,
y no pago nada, no tengo matrícula, no tengo un cuerno, no tengo nada. Y encima, esto lo pasa también con un montón. A ver, todo lo que es plataforma digital hay un gran vacío legal, no solamente en esto. Por ejemplo, todos conocen change.org, que es una ONG que cuando una persona hace un reclamo porque pide una cobertura o pide una silla de ruedas, etcétera, etcétera, hace una petición a change.org. A veces las peticiones, la mayoría obedecen a causas muy nobles y algunas son, digamos, criticables. Uno no tiene contra quién accionar, porque pueden decir cualquier barbaridad, porque no está en el país. Es algo abstracto, ¿entienden? Entonces, todo esto abstracto hay que llevarlo de alguna manera a algo que sea previsible, que sea seguro. Yo siempre repito la misma frase, la telemedicina tiene que brindarle seguridad médica al usuario y seguridad jurídica al profesional que la realiza. Y ese es el camino que tenemos que tomar. Bueno, ya estamos en horario, les agradezco la participación, les agradezco muchísimo, doctor. Excelente su disertación. Nada más por decir, usted si quiere decir algo para cerrar, para concluir. No, yo les quiero agradecer, realmente nunca hablé en un ambiente de ingenieros, reitero la admiración que tengo por esta profesión, por la de ustedes. La mía es apasionante, pero la de ustedes realmente siento un respeto particular. Así que celebro este encuentro y y agradezco a los organizadores que me hayan invitado y dado la oportunidad de... Yo ya dejo ahora mi mandato, digo por suerte porque me siento conforme con lo que hice, en lo personal. Así que dejo la presidencia, ya se va a hacer cargo el doctor Oscar Mandó, que es director de CEMIC, y la doctora Giselle Ricourt, que es la directora de telemedicina del Instituto Saldívar de Mendoza. Ellos se van a hacer cargo de ACTRA, yo me quedaré, y seguro los invito a todos que en septiembre vamos a hacer nuestras terceras jornadas, virtuales también, así que quedan todos invitados a participar. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.